Cuando mi hijo falleció, el médico del hospital me llamó y dijo: «Señora, venga de inmediato. Tengo algo que necesito mostrarle». Luego agregó: «No le diga nada a la esposa de su hijo, podría ponerse en peligro». Cuando llegué, ya había 3 policías esperándome allí. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La lluvia torrencial de agosto no pudo arrastrar el dolor que me desgarraba el pecho. Me quedé ahí, una madre que acababa de perder a su único hijo, apretando un pañuelo empapado de lágrimas, mirando fijamente la foto de Esteban. Su sonrisa en esa imagen era tan radiante, una sonrisa que nunca volvería a ver. Entre la multitud vestida de negro, mi nuera, Jimena, se movía como un fantasma elegante. Llevaba un vestido negro de diseñador, el cabello negro brillante recogido en un moño impecable. Su rostro perfectamente maquillado ocultaba cualquier señal de cansancio y, lo más inquietante, no tenía ni una sola lágrima, estaba aterradoramente tranquila. Yo quería acercarme, acariciar por última vez la tapa de ese ataúd frío, decirle a mi hijo cuánto lo amaba. Pero Jimena ya estaba ahí, bloqueándome el paso, haciendo una seña al equipo funerario. Ellos se acercaron para cerrar el ataúd. Su mirada pasó sobre mí, vacía, sin un ápice de compasión ni empatía. En ese instante, sentí que era una extraña en el funeral de mi propio hijo. La ceremonia terminó con la lluvia aún cayendo suavemente. Poco a poco, la gente fue yéndose, dejando un vacío que helaba el alma. Jimena se me acercó y con voz monótona dijo: «Mamá, váyase a descansar, yo me encargo de los papeles». Dijo «mamá», pero sonó como si hablara con una desconocida. Cerca de las 9 de la noche, cuando el dolor ya había agotado toda mi energía, pensé en tomar un tranquilizante para poder dormir. Pero justo en ese momento sonó el teléfono, un número desconocido. Dudé un instante, pero contesté. Del otro lado de la línea estaba la voz apresurada del doctor Salvador, quien había atendido a Esteban con tanto esmero todo este tiempo. No se anduvo con rodeos. «Señora, soy Salvador. ¿Puede venir al hospital ahora mismo? Sola». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué ocurre, doctor?». Él dudó un segundo. «Tengo algo muy importante que mostrarle. Y por favor, no le diga nada a su nuera. No deje que se entere que viene. Podría ser peligroso para usted». Me puse rápidamente un abrigo sobre la ropa de luto, sin cambiarme, y salí corriendo a tomar un taxi. El doctor Salvador no me esperó en la entrada principal como de costumbre. Me citó en un pasillo trasero del área administrativa. Su rostro, bajo la luz amarillenta, se veía demacrado y lleno de preocupación. Sin decir palabra, me condujo a una pequeña oficina. Adentro, había 3 personas desconocidas esperándonos. 2 hombres vestidos de civil y una mujer de cabello corto, mirada firme y penetrante. La mujer se presentó como la investigadora Marcela Ibarra. Ninguno de ellos sonrió. El ambiente era tan tenso que podía oír el latido descontrolado de mi propio corazón. El doctor Salvador cerró la puerta con llave. El sonido seco del cerrojo retumbó en la habitación. Colocó un expediente sobre la mesa. Su mano temblorosa señaló un gráfico del último análisis toxicológico de Esteban. Su voz también temblaba. «Señora, la concentración de digitalis en la sangre de Esteban es anormalmente alta y no coincide con la dosis que yo le receté». Pasó la hoja, mostrando otro gráfico con el control de medicamentos emitidos por la farmacia del hospital. «Mire esto, algunas dosis de medicamentos para el corazón desaparecieron de los registros. Pero al mismo tiempo, aparecieron otras, provenientes de fuera, con una concentración 2 veces mayor. Alguien cambió las medicinas». Respiró hondo y me miró directo a los ojos, con una mezcla de compasión y horror. «Señora, lamento tener que decirle esto, pero hay indicios claros de que Esteban fue envenenado lenta y sistemáticamente». La sala quedó en silencio absoluto. Tuve que aferrarme al respaldo de la silla para no caer. Uno de los agentes de civil, un hombre mayor de rostro severo, me acercó en silencio un vaso de agua. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. El agua casi se derrama. «¿Envenenado?», balbuceé, con la voz quebrada, reducida a un susurro destrozado. «No,
No puede ser. Tiene que haber algún error, doctor. Su corazón ya era débil desde antes. Me aferré a esa explicación como un náufrago a un tronco, porque la verdad que acababa de decir el doctor Salvador era aún más aterradora que la muerte. La investigadora Marcela Ibarra habló entonces, con una voz tranquila pero firme. Cada palabra suya era como una piedra lanzada al lago en calma de mi negación. Señora, la digitalis no es algo que se confunda así nada más. Para ajustar la dosis de forma tan precisa, debilitando poco a poco a la víctima sin provocar un shock inmediato, quien lo hizo debía tener muchos conocimientos médicos o haber recibido instrucciones muy detalladas. Esto no fue un accidente. Abrió su portafolio, sacó una libreta y un bolígrafo. Su mirada afilada se clavó en la mía, no para acusarme, sino para buscar la verdad. Ahora necesitamos su ayuda. Trate de mantenerse tranquila y recuerde, en los últimos 3 meses, ¿quién fue la persona principal encargada de los medicamentos de Esteban? Su pregunta fue como una puñalada directa a mi memoria. Me quedé en shock. Una escena en cámara lenta se proyectó en mi mente. Jimena, con su sonrisa dulce, diciéndome, «Mamá, usted ya está grande. La memoria no es como antes. Se le olvidan las cosas. Déjeme a mí encargarme de las medicinas de Esteban. Así me quedo tranquila sabiendo que lo estoy cuidando bien». Ese recuerdo, que solía reconfortarme, que era prueba del amor de mi nuera, ahora se sentía como un cuchillo helado. Fue Jimena, logré decir con dificultad. Ella decía que yo ya estaba vieja, que me olvidaba de las cosas, y por eso quería cuidar a Esteban ella sola. Siempre era ella quien iba por las medicinas al hospital, las preparaba y se las daba de tomar todos los días. Marcela lo anotó, su rostro sin mostrar ni una pizca de emoción. Su profesionalismo me hacía sentir al mismo tiempo segura y aterrada. ¿Alguien más además de ella? ¿Alguna enfermera, empleada del hogar o algún familiar que pudiera haber tenido acceso a sus medicinas? Negué con la cabeza, con la garganta hecha un nudo. No, absolutamente no. Jimena era muy estricta. No dejaba que nadie tocara las medicinas de Esteban. Decía que le daba miedo que se equivocaran con la dosis. Estricta sí, esa era la palabra que siempre usaba. Ahora esa palabra me sonaba espeluznante. El policía mayor que estaba ahí volvió a preguntarme, con una voz más cálida, «Señora, ¿usted sabe algo del pasado de la señorita Jimena antes de que se casara con su hijo?» Dudé, escarbando entre los retazos de historias que Esteban me había contado alguna vez con esos ojos llenos de amor. Mi hijo decía que Jimena tuvo una infancia difícil, quedó huérfana, tuvo que arreglársela sola desde joven, hizo varios trabajos poco agradables para sobrevivir en esta ciudad. Esteban siempre la vio como alguien frágil, que necesitaba protección. Me dijo que era su responsabilidad darle una vida mejor. Contar eso me dolía en el alma. El amor y la compasión de mi hijo habían sido mal colocados, ofrecidos a una serpiente venenosa. Marcela le hizo una señal a un joven colega. Verifica inmediatamente todo el historial de Jimena Vargas y sus conexiones sociales de los últimos 5 años, especialmente sus antiguos trabajos y zonas delicadas. El doctor Salvador imprimió todo el expediente médico, las recetas oficiales y el historial clínico de Esteban. Lo desplegamos todo sobre la mesa. Las letras médicas bailaban frente a mis ojos, pero de pronto algo me vino a la mente. «Espera», exclamé. Una vez, hace como un mes, Jimena me dijo que había un medicamento nuevo alemán muy bueno para el corazón, pero que nuestro hospital aún no lo tenía. Dijo que había conseguido que alguien lo trajera desde allá para que Esteban pudiera tomarlo. Todavía lo recuerdo bien, ella tiró a la basura la caja de medicina vieja del hospital y hasta dijo, «Ese medicamento ya no funciona bien». Marcela levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillaban con determinación. ¿Recuerda el nombre de ese medicamento? ¿O la farmacia donde ella dijo que lo compró? Traté de hurgar en mi memoria nublada por el dolor. No recuerdo el nombre. Era un nombre en alemán muy difícil de pronunciar. Pero recuerdo muy bien que ella dijo que lo compró en una farmacia en la zona de Polanco, un lugar muy elegante. Marcela se giró de inmediato hacia el joven policía y le ordenó con firmeza. «Ortiz, revisa todas las farmacias privadas en la zona de Polanco.
Busca cualquier transacción de medicamentos para el corazón del Grupo Digitalis en los últimos 3 meses. Revisa todos los métodos de pago, especialmente tarjetas de crédito a nombre de Esteban o Jimena Vargas. El doctor Salvador de repente señaló otra hoja. Y esto también, señorita Ibarra. Esta es la lista de medicamentos pagados con la tarjeta del seguro. Pero mire, hay varios sedantes y pastillas para dormir de dosis alta compradas en grandes cantidades, que no estaban en la receta que yo firmé. Me pareció extraño, pero el farmacéutico dijo que un familiar pidió comprarlos por aparte. Marcela me miró con una mirada tan filosa como una navaja. ¿Esteban tenía problemas para dormir, señora? Negué con la cabeza de inmediato. No, para nada. Más bien al contrario. El niño dormía mucho en la etapa final. Siempre se veía aturdido, cansado, solo quería dormir. Pensé que era porque su problema del corazón se había agravado. Mi voz se fue apagando al darme cuenta. Marcela concluyó por mí. Su tono era frío como el hielo, congelando toda esperanza de que todo fuera una equivocación. Le dieron pastillas para dormir para debilitarlo, para reducir su capacidad de razonar y de resistirse. Alguien que está siempre cansado y aturdido acepta cualquier pastilla que le den sin cuestionar. Señora, ya tenemos un punto de partida. El dolor de haber perdido a mi hijo ahora se mezclaba con un asco y una rabia helada. Marcela me miró. Su expresión era decidida, pero con un toque de compasión. Señora, sé que esto es muy difícil, pero necesitamos que nos ayude con un paso más. Necesitamos el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Esteban de los últimos 6 meses. Asentí con la cabeza, la mente en blanco. Ahí mismo, en la oficina de Marcela, marqué temblando el número del banco. Mi voz al teléfono sonaba lejana, como si fuera de otra persona. Como madre biológica y único familiar registrado, pedí una copia urgente. Cada palabra que pronunciaba era como un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de la confianza que alguna vez tuve en Jimena. Los siguientes 2 días se sintieron como 2 siglos. Regresé a una casa que ahora, en mi mente, se había convertido en la escena de un crimen. Cada objeto que Jimena había tocado me ponía la piel de gallina. El abrigo que dejó sobre la silla, los tacones en la entrada, el frasco de perfume sobre el tocador. Todos eran utilería de su obra de teatro llena de mentiras. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi hijo debilitándose poco a poco y la mano de Jimena acercándole un vaso de agua con veneno. El joven policía llamado Ortiz recibió la tarea de revisar las farmacias de la zona Polanco. Toda esa mañana estuve inquieta mirando el celular. La primera llamada que le hizo a Marcela fue una decepción. Jefa, revisé las 3 farmacias más grandes del área. Tienen sistemas computarizados muy modernos, pero no hay ninguna transacción que coincida. No hay ningún nombre de Jimena Vargas, ni medicamentos especiales comprados con la tarjeta de Esteban. Sentí como el alma se me caía al suelo. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si todo esto no fuera más que una coincidencia espantosa? Pero ya entrada la tarde, el celular de Marcela volvió a sonar. Puso el altavoz. La voz de Ortiz del otro lado de la línea sonaba con una emoción apenas contenida. Jefa, lo encontré. Una farmacia pequeña, escondida en un callejón, se llama Farmacia Élite. No es un lugar grande, pero se especializa en medicamentos importados y suplementos de alta gama. Estuve a punto de pasarla por alto. Marcela preguntó de inmediato, ¿tienes pruebas? Muy claras, jefa. La farmacéutica la recuerda perfectamente. La describió como una clienta muy elegante y exigente. Dijo que siempre pedía una marca específica de medicina para el corazón, importada de Alemania, y rechazaba cualquier alternativa, aunque tuviera el mismo efecto y fuera mucho más barata. Incluso dijo que, mi esposo está delicado, solo puede usarlo mejor. La farmacéutica quedó impresionada por lo mucho que supuestamente lo quería. Sentí el estómago darme vueltas a amar al esposo. Sí, un amor mortal. Ortiz continuó. Ya conseguí todas las facturas. Estoy mandando las fotos ahora mismo. Minutos después, la impresora de la oficina de Marcela comenzó a funcionar. Las hojas salían lentamente, una tras otra, trayendo con ellas una verdad cruel y desnuda.
Marcela las fue colocando con cuidado en fila sobre el escritorio. Justo frente a mí, sentí que el corazón se me detenía. No eran simples facturas. Era el diario de un asesinato. Una serie de compras de medicamentos con digitalis en dosis inusualmente altas. El mismo tipo que el doctor Salvador había dicho que solo se usa en emergencias críticas. También había cajas de Zolpidem en su presentación más fuerte. Todo pagado con la tarjeta adicional que Esteban le había sacado a Jimena para que pudiera comprar lo que necesitara con libertad. Las compras eran inquietantemente regulares, casi cada semana, durante los últimos 3 meses de vida de mi hijo. Marcela tomó un marcador rojo y rodeó las fechas de las transacciones. «Señora, mire esto», dijo con voz fría y cortante. Ella compraba los lunes. Y según el informe médico del doctor Salvador, la salud de Esteban siempre empeoraba repentinamente entre martes y miércoles. Un ciclo perfecto, escalofriante. De inmediato, Marcela solicitó al hospital todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo donde estaba internado Esteban durante su último mes. Esa noche, me senté con Marcela en una sala de monitoreo oscura, iluminada apenas por la luz azulada que emanaba de decenas de pantallas. Vimos horas de grabaciones mudas, adelantando entre momentos vacíos. Me vi a mí misma, caminando cansada por el pasillo, con las manos juntas rezando. Vi a los amigos de Esteban visitándolo, llevando fruta y palabras de aliento. Y luego vimos a Jimena. Siempre llegaba por la noche, después del horario de visitas, cuando las enfermeras ya casi no circulaban y el pasillo estaba desierto. Siempre llevaba el mismo bolso Chanel color beige. Ese bolso que supe después había sido comprado con el dinero de mi hijo durante su primera semana en el hospital. Marcela adelantó a una grabación de 3 semanas atrás. Jimena entró a la habitación de Esteban. La puerta se cerró. Unos 15 minutos después, salió con el rostro tranquilo. A través de la pequeña ventanilla, vi que mi hijo dormía profundamente, pero en vez de dirigirse al elevador para salir del hospital, giró hacia otro lado, en dirección al puesto de medicinas móviles del hospital. Se quedó en un rincón oculto, tras una planta grande que bloqueaba la vista, esperando con paciencia a que se fuera una enfermera de turno nocturno. La cámara de seguridad en el techo, aunque con imagen borrosa y ruido visual, captó ese instante decisivo, el momento en que le arrebataron la vida a mi hijo. Jimena miró alrededor y luego sacó rápidamente de su bolso Chanel beige un frasco pequeño, con la misma forma y etiqueta que los medicamentos del hospital. Ella se acercó al carrito de medicamentos que la enfermera había preparado para los pacientes con una rapidez impresionante. Con un movimiento hábil, sin un ápice de duda, cambió el frasco que estaba en la bandeja de plástico con el nombre de Esteban. El frasco original del hospital lo metió discretamente en el bolsillo de su abrigo. Toda la acción duró menos de 10 segundos. Luego, con total tranquilidad, se acomodó el cabello y caminó directo hacia el ascensor como si acabara de hacer algo de lo más normal del mundo. Yo contenía la respiración, con las manos apretadas al borde del sillón, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Un gemido se atoró en mi garganta. Esa no era una persona, era un demonio. Marcela me miró, y sus ojos ya no mostraban compasión, sino la firmeza de alguien que está ahí para hacer justicia. Como si leyera mis pensamientos, Marcela apagó la pantalla y la habitación quedó en penumbras. Dijo con voz grave y decidida: «Un plan tan calculado y cruel como este no puede ser solo por odio personal. Tiene que ser por dinero. Señora, necesitamos registrar su casa». «La casa de Esteban y mía», corregí automáticamente. Acepté de inmediato, sin dudar ni un segundo. Ese lugar ya no era un hogar, era una escena del crimen. Al día siguiente, volví con Marcela y 2 policías más a la casa que, apenas unos días atrás, había abandonado entre lágrimas. El olor del incienso del velorio aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume caro de Jimena, formando un aroma nauseabundo. Jimena no estaba en casa. Esa mañana me llamó con una voz supuestamente amable y preocupada, diciendo que tenía que ver al abogado para arreglar los trámites de la herencia para que mamá no tenga que preocuparse por nada. Ahora esas palabras sonaban como una burla venenosa. La policía empezó su trabajo en silencio y con profesionalismo.
Se concentraron en el dormitorio de Esteban y Jimena, un lugar al que no había podido entrar desde que perdí a mi hijo. La puerta se abrió, revelando el mundo privado de ella. La habitación estaba repleta de artículos de lujo. Ropa de las marcas más exclusivas llenaba el armario. Decenas de bolsos y zapatos estaban perfectamente ordenados en estantes de vidrio, como en una boutique de alta gama. Cada bolso, cada par de tacones, era como una sanguijuela succionando la vida de mi hijo, comprados con su sufrimiento y su propia vida. Mientras uno de los policías revisaba el armario, el otro inspeccionaba con cuidado el tocador de Jimena. Entre los cosméticos de lujo, encontró una caja de joyas de madera laqueada. La abrió. Encima había algunas piezas brillantes, pero al levantar el forro de terciopelo suave, apareció un pequeño objeto metálico. Una llave. No parecía una llave común de casa o de mueble. Marcela la tomó, la observó unos segundos y miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en un gran cuadro al óleo colgado sobre la cabecera, una pintura abstracta sin alma que Jimena insistió en comprar. Marcela hizo una seña, y los dos policías quitaron el cuadro de la pared. Detrás, cuidadosamente empotrada, había una caja fuerte. La llave encajó a la perfección. «Señora, ¿puede hacerse a un lado, por favor?», dijo Marcela con suavidad. Me retiré, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Un clic seco delató que la cerradura había cedido. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió, revelando su contenido. No había tanto dinero ni joyas como pensé, sino solo papeles, perfectamente organizados en carpetas. Fueron colocando cada documento sobre la cama donde alguna vez durmió mi hijo. Cada hoja era un paso en el plan despiadado de esa mujer. El primer documento era una póliza de seguro de vida a nombre de Esteban Morales, la fecha de contratación, justo después de que se casaron. Único beneficiario, Jimena Vargas. Y la cantidad del seguro me mareó, 5 millones de pesos. La vida de mi hijo, para ella, valía eso nada más. El segundo documento era un expediente médico falso, dentro de una carpeta de un hospital privado del que nunca había oído hablar. Decía que Esteban sufría una disminución cognitiva severa causada por una enfermedad cardíaca en etapa terminal, lo que lo volvía incapaz de tomar decisiones financieras importantes con claridad. Abajo estaba la firma de un médico. Y luego, el tercer documento, el que me hizo sentir como si me dieran un golpe directo en el estómago, un testamento mecanografiado con cuidado en papel de buena calidad. Afirmaba que Esteban, en pleno uso de sus facultades mentales, dejaba todos sus bienes, incluida esta casa, el coche y las inversiones, a su amada esposa. Al final había un párrafo extra, lleno de mala intención, como una herida abierta con sal. Mi madre, con el mayor respeto, ha tenido una vida plena y no necesita más cargas económicas. Abajo, la firma de Esteban parecía increíblemente real, pero el policía aún no había sacado todo. La última hoja era más delgada, pero era la más letal. Casi me desmayé. Era un poder notarial, con un gran sello rojo de notaría. Decía que yo, madre biológica de Esteban, renunciaba voluntariamente a todos mis derechos y le otorgaba a mi nuera Jimena el poder absoluto sobre los bienes de mi hijo. Abajo estaba mi firma, o mejor dicho, una firma falsificada a la perfección. Marcela levantó el papel y me lo mostró. ¿Es esta su firma, señora? Me quedé mirándola fijamente. El trazo curvo, la inclinación, la presión al final, todo era idéntico. Por un instante horrible, dudé de mí misma. ¿Será que lo firmé en un momento de dolor o cansancio y no lo recuerdo? Yo no lo recuerdo, pero al fijarme bien, entrecerrando los ojos, lo vi. Un detalle minúsculo, un hábito que nadie más conoce. Siempre firmo con un pequeño punto justo debajo de la última letra. Una costumbre que tengo desde joven, que me enseñó mi padre. Esa firma, por muy perfecta que fuera, no tenía ese punto. La niebla de mi cabeza se desvaneció y todo se volvió dolorosamente claro. Levanté la cabeza, miré a Marcela con voz temblorosa pero firme. Esa no es mi firma. El que la falsificó es muy bueno, pero se le escapó un detalle. Yo nunca firmé ese papel. Marcela asintió, con una ligera inclinación llena de convicción. Le creo.
Vamos a enviar todos estos documentos al laboratorio forense. Ellos nos darán una respuesta definitiva, que nadie podrá negar. Me dejé caer en el borde de la cama, rodeada por papeles que me traicionaban. Miré las cosas de Jimena tiradas por todo el cuarto. Ahora lo entendía todo. A mi hijo no solo lo mataron, toda su vida, su legado, incluso mi amor como madre y mi dignidad como persona, estaban siendo borrados por ella, sin ningún remordimiento. Me fui de esa casa con el alma hecha piedra. En la oficina de Marcela, ella metió cada documento cuidadosamente en una bolsa de plástico transparente con sello. El crujido del plástico sonaba como un lamento. Cuando la selló, sentí que un capítulo oscuro de la vida de mi hijo se cerraba para siempre. Marcela miró la bolsa de pruebas pensativa. Una persona común, por mucho odio que tenga, no puede crear documentos tan elaborados, dijo. Desde los términos legales del testamento hasta el sello notarial falso, todo es demasiado profesional. Jimena tiene un cómplice y esa persona claramente conoce la ley. Ella explicó que, con lo que ya tenían en mano, el video del cambio de medicamentos en el hospital y el montón de documentos falsificados recién encontrados, era suficiente para solicitar al juez una orden urgente. Una orden que permitiera a la policía acceder a todo el historial de llamadas, mensajes y datos móviles desde la compañía telefónica de Jimena. Vamos a encontrar a esa persona, afirmó Marcela. Un día después, yo estaba sentada en su oficina, con la taza de té completamente fría en la mano. Cuando llegó el primer resultado, un joven policía entró con un fajo de papeles. Marcela los hojeó y frunció el ceño. Demasiado limpio, murmuró, como una obra de teatro cuidadosamente montada. Me lo explicó el historial de llamadas y mensajes del número principal de Jimena Lucía completamente normal, incluso perfecto. Había llamadas para mí, preguntando por mi salud con tono preocupado. Mensajes a sus amigas, quejándose de lo cansado que estaba Esteban. Hasta había pedidos de comida a domicilio. Todo encajaba con el papel de una esposa dedicada y dolida. Esa perfección era en sí misma lo más sospechoso, pero el equipo técnico de Marcela no se detuvo allí. Descubrieron un detalle clave. Los datos móviles de Jimena mostraban que accedía con frecuencia a una aplicación de correo electrónico encriptado, una que no venía preinstalada en el teléfono, que debía descargarse y ocultarse a propósito. Desde allí siguieron el rastro. Descubrieron una cuenta de correo registrada con un seudónimo irónico. Lola Solitaria 1992. La chica solitaria 1992. ¿Una chica solitaria? Más bien una loba vestida de oveja. Esta cuenta solo se comunicaba con una dirección de correo, y el dueño de esa dirección, tras ser verificado, resultó ser la pieza que faltaba. Rodrigo Castañeda, un joven abogado con oficina propia, especializado en herencias y bienes raíces. Su historial mostraba vínculos con varios casos turbios de disputas patrimoniales, pero de alguna manera siempre salía limpio. En el último momento, él era el zorro detrás de Jimena. Marcela mandó imprimir todo el contenido de los intercambios entre esas dos cuentas de correo. Colocó un fajo de hojas grueso, de al menos 100 páginas, sobre la mesa frente a mí. Puso su mano suavemente sobre los papeles, y su voz se volvió más seria que nunca. Señora, lo que está a punto de leer será muy difícil, muy doloroso, pero usted necesita conocer la verdad. Me puse mis lentes de lectura. Con la mano temblorosa, agarré la primera hoja. Eran correos de meses atrás, cuando Esteban apenas empezaba a mostrar señales de agotamiento. Aparecieron las letras de Jimena. Como una confesión escalofriante, ella escribió: todo ha comenzado. Ya cambié la primera dosis. Él solo cree que tiene una gripe normal. Y enseguida, la respuesta de su cómplice, Rodrigo, apareció justo debajo. Muy bien, amor mío, despacio, sin apuros. Que nadie sospeche, especialmente la vieja. La vieja. Él me llamó la vieja. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Pasé a la siguiente página y cada línea era como una daga invisible que se me clavaba más y más en el corazón. Leí cómo Jimena se jactaba. Hoy lo llevé al hospital. El doctor Salvador es un viejo despistado, solo concluyó que era por una afección cardíaca congénita.
Yo lloré desconsoladamente frente a él y hasta me tomó de la mano para consolarme. Rodrigo la elogió. Tu actuación mejora cada vez más, mi amor. La póliza del seguro ya está lista. Ahora solo falta engañarlo para que firme el testamento y listo. Seguí leyendo, con una sensación de náusea subiéndome por la garganta. Vi cómo hablaban de mí. Jimena se quejaba. Esa señora no deja de merodear por el hospital. Es una molestia. Tengo que encontrar la forma de que no venga tan seguido. Rodrigo le sugirió. Eso es fácil. Dile que el doctor pidió restringir las visitas para evitar infecciones. Es más ingenua de lo que crees. Recuerdo las veces que Jimena me impidió visitar a mi hijo, con el mismo pretexto. Le creí, pensé que solo se preocupaba por la salud de Esteban. Y entonces leí el último correo en el paquete de hojas, enviado apenas una semana antes de la muerte de Esteban. Cada palabra parecía estar al rojo vivo y se clavaba directo en mi alma. Era Jimena, con un tono alegre, emocionado. Ya casi está, amor. Él está muy débil, seguro no pasa de esta semana. ¿Ya reservaste los vuelos y el hotel en Tulum? Quiero irme de este lugar lo antes posible para empezar nuestra nueva vida. Solté la hoja. Mis manos ya no tenían fuerza para sostenerla. La hoja cayó suavemente sobre la mesa, pero en mis oídos fue una explosión aterradora. Mi hijo, su amor, su vida, su muerte dolorosa. Todo había sido parte de una actuación en una obra mortal planificada hasta el último detalle. El dolor de perderlo ahora se mezclaba con una repulsión y rabia absolutas. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. En su lugar, un fuego de odio comenzaba a arder, consumiendo toda debilidad dentro de mí. Marcela me empujó otro paquete de documentos, más delgado, marcado con líneas rojas brillantes. Señora, lamento molestarla en este momento, dijo ella, con una voz que seguía siendo profesional, pero en la que noté cierta urgencia. Pero esto aún no termina. El plan de ellos no se detenía en Esteban. La miré sin entender. ¿Qué más podía haber? Ya se habían llevado a mi hijo, ya habían planeado quedarse con sus bienes. ¿Qué más podían quitarme? Marcela señaló otra cadena de correos, organizados cronológicamente, que comenzaban pocos días después de la muerte de Esteban. No me dejó leerlos por mi cuenta, tal vez temía que no pudiera soportarlo. En lugar de eso, empezó a leerlos en voz alta, con un tono plano, como si narrara una noticia sobre una tragedia lejana, pero para mí era el martillo del verdugo golpeando la madera. Esto lo escribió Jimena para Rodrigo, comenzó Marcela. Ella escribió: Rodrigo, hay un problema. Esta casa, la señora tiene la mitad de la propiedad. Un poder notarial falso puede no ser suficiente si de repente cambia de idea y contrata a un buen abogado. No podemos correr ese riesgo. Un breve silencio. Luego, Marcela leyó la respuesta del abogado. Él respondió: Entonces debemos actuar antes de que ella lo haga. Tengo una idea. Necesitamos demostrar que la señora no tiene capacidad legal. Una anciana que perdió a su hijo, en duelo, fuera de sí. Nadie va a creer lo que diga. Las siguientes líneas me helaron la sangre. Marcela siguió leyendo las palabras de Jimena, cada una como una piedra helada lanzada contra mí. Ella escribió: No es tan difícil, amor. Últimamente ella llora mucho. Incluso a veces la veo hablando sola con la foto de Esteban. Ya le conté a varias vecinas que, pobrecita la señora, el shock la dejó medio oída. Todas lo creyeron sin dudar y ahora la miran con lástima. Me quedé paralizada. Ahora lo recordaba. Recordaba esas miradas de compasión de las vecinas, esas palabras de consuelo algo extrañas. Recordaba que una vez Jimena incluso me abrazó frente a ellas, diciendo: «Mamá, descanse, no piense tanto o se va a enfermar». Resultó que eso no era preocupación, era parte del teatro. El dolor más natural de una madre había sido convertido por ella en un síntoma de locura. Miré a Marcela, sin poder articular palabra. Ella asintió, indicándome que debía seguir escuchando. La obra aún no había terminado. Rodrigo respondió: «Muy bien, ya consulté el procedimiento. Necesitamos un certificado de un psiquiatra. ¿Tú puedes arreglarlo? Un lugar discreto y cooperativo».
Y luego vino la respuesta de Jimena, la respuesta que cerró de golpe la última puerta de la vida para mí. Ella escribió: conozco una clínica privada en las afueras. El doctor ahí es bastante flexible, con tal de que le paguen bien. Le diré a ella que quiero llevar a mi suegra a un chequeo general después del funeral, para que se distraiga un poco, y la llevaré directo ahí. Antes hablaré con ese doctor sobre la condición de la señora, para que sepa qué tiene que escribir en el expediente médico. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. El oficial Ortiz entró, su cara seria. Puso un papel sobre la mesa. Jefa, ya confirmamos. Hay una cita agendada en la clínica psiquiátrica Anlac para el próximo martes. Marcela tomó el papel, entrecerró los ojos. Leyó en voz alta, despacio, cada palabra como un martillazo en mi cabeza. Paciente, mi nombre. Cita registrada por Jimena Vargas. Motivo indicado en el archivo: evaluación de signos de depresión severa y pérdida de memoria en adulto mayor tras trauma emocional. Clínica Anlac. Un nombre precioso para un infierno en la tierra. Ese papel, con mi nombre impreso con claridad, era como una sentencia de muerte flotando sobre mí. El cuchillo ya estaba en mi cuello. Si el doctor Salvador no me hubiera llamado esa noche, en pocos días más habría sido llevada por mi querida nuera directamente a esa clínica. Me habrían etiquetado de loca, me habrían quitado todos mis derechos como persona y me habrían enterrado viva en algún asilo decrépito, perdido en el fin del mundo, aislada de todo. Cada palabra que saliera de mi boca sería considerada el delirio de una vieja chiflada, y Jimena, junto a su amante, se apoderarían de todo lo que le pertenecía a mi hijo, pisoteando mi dolor y mi dignidad. En ese momento ya no quedaba ni una lágrima dentro de mí. El miedo inicial se había transformado en una frialdad curtida, una dureza que jamás pensé que tenía. Ya no era una madre anciana, débil y llorando por su hijo perdido. Me puse de pie, lentamente. Sentí una fuerza extraña que emergía desde lo más profundo, una fuerza forjada en el dolor y la rabia. Miré a Marcela directo a los ojos, y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, mi voz salió firme, dura, sin un solo temblor. Tenemos que atraparlos. Dígame qué tengo que hacer. Marcela me miró, y por primera vez vi en sus ojos filosos un respeto real, no lástima por una madre dolida. Me miró como a una aliada. Ya cruzaron todos los límites, señora, dijo Marcela, su voz endurecida. El plan de meterla a un psiquiátrico es una jugada desesperada y cruel. Es hora de contraatacar con todo. Vamos a construir un muro de pruebas tan alto que no podrán escalarlo. Se giró hacia su equipo. Enfoquémonos en la parte financiera. Sigamos el rastro del dinero. Un plan tan costoso, un estilo de vida tan lujoso, seguro dejaron huellas. Y comenzaron con el estado de cuenta de la tarjeta adicional de Jimena que yo había solicitado al banco unos días atrás. Cuando llegó el expediente, grueso y pesado, el joven oficial Ortiz, el mismo que había encontrado la farmacia, soltó un pequeño suspiro de sorpresa por lo abultado que era. Toda la oficina quedó en silencio. Solo se oía el crujido de las hojas y, de vez en cuando, mis suspiros contenidos. Marcela fue pasando las páginas, marcando con un resaltador amarillo los gastos sospechosos. Bajo la luz, esas líneas amarillas parecían cicatrices en la vida de mi hijo. Me senté a su lado, con el corazón apretado cada vez que una página pasaba. No eran solo números, era un banquete de lujo construido sobre el dolor y la muerte inminente de Esteban. En junio, justo en la semana en que Esteban fue internado por primera vez por agotamiento físico, hubo un pago por un reloj Rolex de 250,000 pesos en una tienda de lujo en el centro de la ciudad. Recuerdo que en ese momento, Jimena me dijo que había tenido que vender algunas joyas viejas para poder pagar los medicamentos. Una mentira descarada. En julio, cuando la condición de mi hijo empeoró y el doctor Salvador tuvo que aumentarle la dosis de medicación para el corazón, apareció una factura por una bolsa Chanel color beige. Sí, la misma bolsa que vi en la grabación de la cámara de seguridad, la bolsa que contenía el frasco de veneno. Su precio rondaba los 150,000 pesos.
Usó el dinero de mi hijo para comprar el mismo objeto con el que lo mataría. Después vinieron una serie de cenas en los restaurantes más exclusivos de Ciudad de México, de esos que con solo escuchar el nombre ya uno piensa en lujo. Cada comida costaba decenas de miles de pesos. Se me hizo un nudo en la garganta al reconocer el nombre de algunos de esos lugares. Eran los mismos a los que Esteban, cuando aún estaba sano, solía señalar en las revistas con los ojos brillando y decirme: «Mamá, a fin de año te voy a llevar a cenar aquí». Mi hijo no alcanzó a cumplir esa promesa, pero quien lo mató sí estuvo ahí, celebrando sobre su sufrimiento, y no termina ahí. También había facturas de spas y clínicas de estética donde Jimena pagaba por tratamientos costosos de belleza, masajes y cuidado de la piel. Todas estas fiestas sucedieron durante los mismos días en que me llamaba con voz cansada, casi sin fuerzas, quejándose de que pasaba las noches en vela cuidando a Esteban, sin tiempo ni para cerrar los ojos. El oficial Ortiz fue sumando los gastos marcados. La cifra final nos dejó a todos paralizados. Casi 980,000 pesos fueron gastados en compras y placeres personales durante los últimos 6 meses de vida de Esteban, todo desde su tarjeta de crédito. Pero el detalle más cruel, el que me hizo sentir como si me arrancaran el aire del pecho, estaba en la última página del estado de cuenta. Era un pago enorme, una cifra descomunal, por un resort de lujo en Tulum, que incluía pasajes en clase ejecutiva y una semana de estancia en una villa privada con alberca. Marcela mandó investigar a fondo esa transacción. Solo tomó unas horas para que la verdad saliera a la luz. El abogado Rodrigo Castañeda también había comprado un pasaje a Tulum, en el mismo vuelo y en la misma fecha que Jimena. El equipo de investigación de Marcela contactó a un detective privado en Tulum. Con su tecnología y contactos, en un solo día obtuvieron lo que necesitaban: la prueba definitiva. El golpe final. Marcela colocó una foto a color sobre la mesa, justo frente a mí. La imagen fue tomada a distancia, quizás con un lente teleobjetivo, pero era nítida. Se veía una alberca azul brillante bajo el sol paradisíaco. Y en la alberca, Jimena, con un bikini llamativo, riéndose a carcajadas, recostada en los brazos de Rodrigo, se les veía tan felices, tan bien emparejados. En su muñeca, rodeando el cuello del amante, llevaba el reloj Rolex. Sobre el respaldo de la silla cercana, colgaba la bolsa Chanel color beige. Toda su fiesta estaba capturada en una sola imagen. Marcela señaló con el dedo una serie de números pequeños impresos en la esquina de la foto. «Señora, esta imagen fue tomada el 15 de agosto. El 15 de agosto. 2 semanas antes de que Esteban muriera». Mi memoria se activó con un dolor punzante. Recordé la llamada de ese día. La voz de Jimena al teléfono, desesperada, entre sollozos. Dijo que tenía que viajar de urgencia a Monterrey para resolver un contrato importante que se había caído y que si no lo hacía, la empresa de Esteban tendría graves problemas. Llorando, me pidió que fuera al hospital a cuidar a Esteban solo por una noche. Le creí. Corrí al hospital, dejando todo lo demás. Me pasé toda la noche sentada junto a la cama de mi hijo, sujetando su mano cada vez más fría, susurrándole palabras de consuelo. Mientras él seguía inconsciente por los somníferos, recé por él, y también por mi nuera, abnegada y trabajadora, para que tuviera un camino tranquilo. Mientras yo estaba ahí, en ese pasillo helado del hospital, la mujer que dormía al lado de mi hijo estaba disfrutando en una playa paradisíaca con su amante. Esta traición, esta mentira, es más que un crimen. Es una ofensa asquerosa al amor, a la confianza, a los últimos momentos de vida de mi hijo. «Ya es suficiente», dijo Marcela. Su voz cortó de golpe mis pensamientos. Guardó la foto y los extractos bancarios y los acomodó ordenadamente en un enorme montón de archivos. «Tenemos el motivo, una codicia sin fondo. Tenemos el método, veneno y mentiras. Tenemos pruebas físicas, facturas, videos y documentos falsificados. Y ahora, también tenemos el siguiente paso de su plan. Es momento de tender la red». Reunió a su equipo en una pequeña sala de juntas, donde un pizarrón blanco estaba cubierto de notas. En esa sala llena de agentes de la ley, yo era la única civil.
Mi presencia parecía fuera de lugar, pero sabía que, en este momento, yo era el centro de la tormenta. Marcela tomó un plumón y trazó conexiones complejas en el pizarrón. Nuestro objetivo es atraparlos con las manos en la masa. Jimena puede quebrarse y derrumbarse, pero Rodrigo es distinto. Él es abogado, muy astuto, recalcó. Si solo arrestamos a Jimena, él se las va a arreglar. Va a negar todo y a echarle la culpa a ella. La va a convertir en la única autora intelectual, una esposa celosa o ambiciosa, actuando sola. Necesitamos una trampa en la que ambos caigan juntos. Todas las miradas del equipo se dirigieron hacia mí. Lo entendí de inmediato. El plan se formuló, simple pero venenoso, directo al punto débil más letal que tenían. Su codicia y su soberbia, yo sería el anzuelo. Marcela se acercó a mí. Su voz se volvió más seria y personal. Señora, esto será muy difícil y podría implicar riesgos. Tendrá que enfrentarse directamente a ellos. ¿Está segura de que quiere hacerlo? Levanté la cabeza, la miré directo a los ojos, sin dudar un segundo. La imagen de Esteban en la cama del hospital, débil y confiado en la mujer que lo estaba matando poco a poco, apareció en mi mente. Por Esteban, dije, con una voz firme como una roca, haré lo que sea. Marcela asintió con respeto, y entonces comenzó el entrenamiento. Ella se convirtió en una directora de escena, y yo, en la actriz involuntaria del acto final de mi vida. El guión era muy claro. Yo llamaría a Jimena. Tenía que interpretar a una madre anciana completamente destrozada, agotada por el dolor y cansada de tanto conflicto, alguien que había perdido toda voluntad de pelear y que finalmente aceptaba su destino. El diálogo también estaba preparado. Marcela me hizo repetirlo una y otra vez. Jimena, ya lo pensé bien. Estoy muy cansada. Prepara los papeles, los voy a firmar. Solo quiero estar tranquila lo que me quede de vida. Y aquí venía el punto clave, el anzuelo más afilado. Tenía que pedir ver también al abogado de Jimena, es decir, a Rodrigo, para asegurarme de que todo sea transparente y legal. Y lo más importante, tenía que exigir que la firma se hiciera en una notaría elegida por ellos mismos. Haz que crean que tienen el control total de la situación, explicó Marcela. Ese es el momento en que bajan la guardia. Ensayamos la llamada muchas veces. La primera vez mi voz fue demasiado firme, demasiado fría. La rabia seguía ahí, sin esconderse. Marcela negó con la cabeza. No, ese es el tono de alguien que quiere vengarse, no el de alguien que ya se rindió. La segunda vez, intenté aparentar debilidad, pero mi voz temblaba de manera incontrolable. El dolor verdadero estaba a punto de desbordarse. Marcela pacientemente me corregía cada detalle. Puso una mano sobre mi hombro y dijo, no finjas. Recuerda cómo te sentiste. Recuerda esa sensación de impotencia, de estar perdida. Cuando estabas en el funeral de tu hijo, usa ese sentimiento. Conviértelo en tu arma. Sus palabras despertaron un recuerdo doloroso, pero muy útil. Cerré los ojos, recreé la imagen de la capilla, el sonido de la lluvia cayendo y la imagen de Jimena apartando con frialdad la corona de crisantemos blancos. Un sentimiento de verdadero agotamiento me invadió. Finalmente estaba lista. Sentada en la oficina de Marcela, con la grabadora ya encendida y todo el equipo conteniendo la respiración, inhalé profundamente y marqué el número de Jimena. Mi corazón latía con fuerza en el pecho al escuchar el tono de llamada al otro lado. Cada bip era como una cuenta regresiva. ¿Hola? La voz de Jimena sonó, un poco a la defensiva, y con impaciencia empecé mi actuación, dejando que el cansancio y el dolor verdadero impregnaran cada palabra. Mi voz era ronca. Jimena, soy yo, tu suegra. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó. Aún desconfiada tomé aire temblorosamente. Llamo para decirte que ya acepté. Firmaré todos los papeles. No quiero más pleitos. Estoy muy cansada. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Luego escuché, muy sutil, un suspiro de alivio que intentó disimular. Un sonido de triunfo. Ay, mamá, sabía que lo entenderías. Me alegra tanto que hayas recapacitado. Seguí hablando, ceñida al guión, lanzando el anzuelo decisivo. Pero quiero ver también a tu abogado, para asegurarme de que todo esté claro. Vamos a vernos en alguna notaría. Tú escoge el lugar, y cuando todo esté listo, me mudaré a otro lugar para estar en paz.
Sí, claro que sí, mamá. Perfecto. Su voz ya no ocultaba la alegría, se volvió dulcemente falsa. Le aviso a mi abogado ahora mismo, y luego te llamo para confirmarte la hora y el lugar. Murmuré un gracias y colgué. En cuanto el teléfono se apagó, toda la sala pareció exhalar al mismo tiempo. Marcela se acercó y me dio una palmadita en el hombro. «Lo hiciste muy bien», dijo, con una sonrisa profesional pero sincera. «Ahora solo queda esperar a que muerda el anzuelo». Solo 2 horas después de mi llamada, Jimena volvió a marcar, con una voz eufórica que no podía disimular. Anunció con precisión, como una asistente organizando la agenda de su jefe. A las 10 de la mañana, pasado mañana, en una notaría grande del centro, mi abogado Rodrigo también estará presente para explicarte todas las cláusulas, mamá, agregó, con una dulzura en la voz que me hizo estremecer. Apenas colgué, la maquinaria de justicia de Marcela se puso en marcha. Actuaron rápido y en secreto. Un equipo de investigación contactó y trabajó con el dueño de la notaría. Por suerte, era un hombre íntegro. Al comprender la gravedad del caso, aceptó colaborar sin dudarlo. La sala donde se haría la firma sería nuestro escenario. El plan se diseñó meticulosamente hasta el último detalle. Habría 3 equipos de policías. El primero, con 2 agentes encubiertos, un hombre y una mujer haciéndose pasar por una pareja joven, llegaría temprano a la notaría, simulando un trámite de compraventa, y esperaría en la sala. El segundo equipo se apostaría en posiciones estratégicas alrededor del edificio. Un vendedor ambulante con su carrito de bebidas, un taxista estacionado en la esquina. Eran los ojos silenciosos, listos para bloquear cualquier vía de escape. Y el tercer equipo, dirigido por la propia Marcela, estaría en una oficina contigua a la del notario, vigilando todo a través de una microcámara escondida en una pluma estilográfica de lujo colocada sobre el escritorio del notario. La mañana del día señalado, me desperté cuando aún no amanecía del todo. Pensé que estaría temblando, que tendría miedo, pero no. Una calma extraña me envolvía, una tranquilidad como la de un lago antes de la tormenta. Elegí un conjunto sencillo, de color gris ceniza, que se veía gastado y viejo. Me miré al espejo, practicando el gesto de cansancio y resignación, con los ojos hundidos, como Marcela me había indicado. Hoy no solo era una madre buscando justicia, también era una actriz en la obra más importante de su vida. Un auto policial sin placas me dejó en una esquina cercana al edificio. Me bajé del coche y caminé sola el tramo restante, tal como estaba acordado. Cada paso sobre la acera era firme y decidido. Dentro de la sala de espera de la notaría, la pareja de policías encubiertos estaba sentada revisando un expediente grueso, susurrando de vez en cuando. Les asentí levemente y me senté en una silla en la esquina del cuarto, abrazando mi bolso con fuerza, con la mirada fija en el suelo brillante, interpretando el papel de una anciana abatida por el dolor y la resignación. A las 10 en punto, se abrió la puerta de cristal. Jimena y Rodrigo entraron. Caminaban como 2 pavos reales, altivos, entrando a su territorio. Jimena llevaba un traje sastre blanco elegante. Parecía una empresaria exitosa a punto de firmar un gran contrato. Rodrigo, alto y apuesto, vestía un traje caro, el cabello perfectamente peinado y brillante. Me sonrió con condescendencia, una sonrisa arrogante y superior. «Hola señora, soy Rodrigo, un gusto conocerla». Jimena se acercó. Me tomó del brazo con una familiaridad falsa y me condujo hacia la sala del notario. «No se preocupe, mamá», susurró. «Rodrigo le va a explicar todo despacito para que entienda bien». Nos sentamos en una gran mesa de madera. El notario, quien ya estaba coordinado con la policía, colocó un expediente grueso frente a mí. Rodrigo comenzó su discurso. Explicaba las cláusulas usando términos legales complejos, intencionalmente enredados para marearme. Yo solo fingía asentir, con la mirada perdida hacia la ventana, pero en realidad todos mis sentidos estaban al máximo. El corazón me latía con fuerza. Podía sentir los ojos invisibles de Marcela, observando a través de la pluma sobre la mesa. Sabía que no estaba sola. Tras unos 15 minutos de tortura legal, Rodrigo concluyó con tono triunfal. «Básicamente, cuando usted firme aquí, todos los bienes de Esteban se transferirán legalmente a nombre de Jimena, tal como era su última voluntad».
Jimena empujó la pluma hacia mí con una dulzura que helaba la sangre. Firme, mamá. Una vez que firme, todo terminará. Esteban podrá descansar en paz allá arriba. ¿Descansar en paz? Mi hijo jamás descansaría sabiendo que estas hienas están despedazando su herencia. Tomé la pluma con mano temblorosa. Ese momento pareció durar una eternidad. Levanté la vista y miré directo a los ojos de Jimena. No vi ni una pizca de remordimiento, solo codicia y una satisfacción imposible de disimular. Miré de reojo a Rodrigo, que tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. Respiré hondo, acerqué la pluma al papel, justo sobre la línea de la firma, alto. La puerta se abrió de golpe. Marcela entró como una flecha, rápida y decidida. Detrás de ella venían 2 policías uniformados. Al mismo tiempo, la pareja de la sala de espera se levantó de inmediato, bloqueando la salida, cerrando toda vía de escape. Jimena y Rodrigo dieron un respingo, sus rostros palidecieron al instante. La sonrisa triunfal en sus labios se congeló y luego se desmoronó. Marcela fue directo a la mesa y dejó caer con fuerza el expediente de pruebas, haciendo un pum seco en la habitación silenciosa. Jimena Vargas, Rodrigo Castañeda están arrestados. Jimena gritó, con una voz aguda y quejumbrosa. ¿Qué demonios están haciendo? Estamos haciendo un trámite de herencia totalmente legal. ¿Legal? Marcela soltó una carcajada fría. Abrió el expediente y mostró unas fotos tomadas en Tulum. Este viaje a Tulum fue legal, mientras tu esposo se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. El rostro de Jimena se puso blanco. Marcela levantó el informe forense. Esta firma, la de ella, es falsa, y la firma de Esteban en este testamento también es falsificada. Rodrigo se puso pálido como una hoja. Fue el primero en reaccionar. Ese abogado astuto intentó levantarse para huir, pero un policía se le echó encima y lo tiró al suelo sin piedad. Jimena, por su parte, se vino abajo. Toda su apariencia elegante y altiva desapareció. Se giró hacia mí, se arrodilló a mis pies, me agarró el dobladillo de la ropa y lloró desconsoladamente. «Mamá, mamá, sálvame. Todo fue idea de él. Yo no quería hacerlo, mamá». Retrocedí un paso, apartando su mano de mí como si me tocara algo sucio. La miré directo a los ojos, que se llenaban de lágrimas falsas, y le dije con una voz más fría, firme y clara que nunca en mi vida: «No me llames mamá. Desde el día que murió mi hijo, yo ya no tengo nuera». El clic de las esposas sonó, helado y tajante, cerrando sus muñecas y poniendo fin a la farsa cruel de Jimena y Rodrigo. Pero para mí, no fue un sonido de victoria. Cuando la policía se los llevó, dejando un silencio profundo en la habitación, no sentí alivio. Solo sentí un agotamiento inmenso, como si hubiera sobrevivido a una tormenta brutal y ahora estuviera sola entre los escombros. Semanas después, el día del juicio, no fui. No tuve el valor ni el deseo de volver a verles la cara. Sentarme ahí, escuchando todos los detalles de cómo torturaron y asesinaron a mi hijo, solo abriría más la herida en mi corazón. Yo ya sabía suficiente. No necesitaba más sufrimiento. Aquella tarde, Marcela me llamó. No se anduvo con rodeos. «Señora, el tribunal ya dictó sentencia. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por asesinato premeditado, fraude y falsificación de documentos. No tienen posibilidad de obtener perdón». «Gracias», fue todo lo que pude decir. «¿Está usted bien?», preguntó ella, con un tono algo preocupado. Miré por la ventana, observando a la gente pasar apurada por la calle. «Estoy bien, Marcela. Se ha hecho justicia». Pero al colgar, me quedé sentada en la oscuridad de la sala justicia. Una palabra tan grande, pero a la vez tan lejana. La justicia puede castigar a los culpables, encerrarlos detrás de rejas para siempre. Pero la justicia no puede traerme de vuelta a Esteban. No puede devolverme su sonrisa, su voz, ni su abrazo cálido. Y por eso, esta victoria tiene un sabor amargo. No hay alegría, no hay satisfacción, solo un vacío inmenso, un silencio eterno en el alma. Sé que no puedo seguir viviendo aquí. Esta casa, que alguna vez estuvo llena de las risas de mi hijo desde pequeño, ahora se ha convertido en una prisión de recuerdos. Cada rincón, cada objeto,
está cargado de fantasmas. El sillón donde Esteban solía ver fútbol, la cocina donde le preparaba sus platos favoritos y su habitación, donde esos demonios disfrazados de humanos planearon su muerte. Necesito irme. Necesito un nuevo comienzo, un lugar donde el pasado no pueda alcanzarme. Decidí vender la casa en la ciudad. Con ese dinero, compré una cabaña pequeña en un pueblo tranquilo en las montañas, un lugar al que, muchos años atrás, cuando mi esposo aún vivía, solíamos ir de vacaciones con el pequeño Esteban. Todavía recuerdo claramente la imagen de mi hijo corriendo por las laderas cubiertas de flores silvestres, su risa clara resonando entre los árboles. Quiero volver a ese lugar, volver a los recuerdos más puros. El día que me mudé, justo cuando el camión de mudanza se fue, dejándome sola entre el desorden, los vecinos comenzaron a acercarse, no hicieron preguntas indiscretas, ni me miraron con curiosidad. Una señora mayor me trajo un pan recién horneado, aún calientito. Una pareja joven trajo un termo con té de hierbas que olía delicioso. Solo sonrieron y dijeron una frase sencilla: «Bienvenida al barrio. Si necesita algo, no dude en llamarnos». Su bondad simple y sin juicios fue como agua fresca cayendo sobre mi alma reseca. Mi nueva vida comenzó despacio, al ritmo de las montañas que me rodeaban. Por las mañanas, ya no me despertaban las bocinas de la ciudad, sino el canto de los pájaros junto a la ventana y los primeros rayos del sol entrando por las grietas de la sierra, dibujando destellos sobre el piso de madera. Empecé a arreglar el pequeño jardín detrás de la casa. Removí la tierra, arranqué las malas hierbas y sentí una extraña sensación de renacer al ver mis manos cubiertas de barro. Planté algunas hileras de tomates y lechugas, y en el rincón más bonito, donde más sol daba, reservé un espacio para sembrar margaritas blancas, las flores favoritas de Esteban. Cultivar y cuidar esos pequeños brotes nuevos fue calmando poco a poco mi alma. Al verlas crecer cada día, sentía que yo también estaba aprendiendo a seguir adelante. Me uní al grupo de oración en la pequeña iglesia del pueblo. Allí conocí a otras mujeres. No tenían historias tan espantosas como la mía, pero cada una cargaba con su propio dolor, sus propias pérdidas. No hablábamos mucho del pasado, simplemente nos sentábamos juntas, compartíamos el silencio, rezábamos y buscábamos paz en la fe. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba sola. De vez en cuando, Marcela todavía me llama para saber cómo estoy. Ella se convirtió en una amiga de verdad. Me contaba sobre los casos nuevos, los líos en el trabajo, su gato perezoso. Esas conversaciones cotidianas me hacían sentir que aún estaba conectada con el mundo, pero de una forma suave, sin dolor. Una tarde de otoño, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té de jengibre caliente entre las manos, miraba cómo el atardecer caía sobre las montañas imponentes. El cielo pasaba del naranja dorado al rosa violáceo, hasta desaparecer poco a poco en la oscuridad. Una brisa suave sopló, trayendo el aroma de las flores y moviendo los crisantemos blancos del jardín. En ese momento de silencio absoluto, sentí como si Esteban estuviera justo a mi lado, como cuando era niño, sonriendo y diciéndome que todo estaba bien. Entregué todo, la fe, los recuerdos y hasta la paz de mis últimos años, para llegar al fondo de la verdad. Ese viaje me enseñó una lección dura pero necesaria. A veces los malvados no llevan cuernos ni espadas, sino que se esconden detrás de palabras dulces y apariencias amables. Como madre, solía pensar que con amar de todo corazón bastaba para proteger a mi familia. Pero la verdad es que la bondad incondicional puede volverse un terreno fértil donde el mal crece sin control. Cuento esta historia no para revivir el dolor, sino para enviar un mensaje a quienes están sufriendo en silencio, cegados por la fachada de la falsedad. Confía en tu intuición, haz preguntas, atrévete a enfrentar, porque a veces solo hace falta un instante de valentía para sacar la verdad de la oscuridad y recuperar la justicia para quienes ya no están. Y así como yo, tú también te darás cuenta de que la pérdida puede arrebatártelo todo, menos la fuerza de un corazón que no se rinde. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas.
No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para no causar problemas o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, al final de este video, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.